Damos gracias a Dios por esta gran oportunidad que nos ha concedido en esta mañana de estar aquí nueva vez, para estar hablando de la palabra de nuestro Dios, de la grandeza que nuestro Dios ha hecho con cada uno de nosotros y la que puede hacer con cada uno de ustedes, amigos que nos están escuchando. Hoy en este día bendecimos de una forma en especial a cada uno de los vecinos que están escuchando, a cada una de las personas que están en sus hogares. Que Dios le continúe bendiciendo de una forma en especial. Que sea Dios que le esté dando bendición, que sea Dios que esté prosperando su alma, que Dios le esté tocando el corazón para bendición, para que cada uno de ustedes entiendan el propósito de Dios en su vida. Damos gracias a Dios porque nos permite estar un día más hablando de la palabra de Dios. No hay un privilegio más grande que hablar de la palabra de nuestro Dios aquí en la tierra, ya que somos vasos escogidos por Él. Estamos aquí para traerle la palabra a cada uno de ustedes. En esta hermosa mañana, reitero nuevamente, bendecimos de una forma en especial. Que Dios lo bendiga donde quiera que usted esté, donde quiera que usted se encuentre, en la condición que usted se encuentre, que el Señor le esté bendiciendo de una forma en especial. Hoy quiero que abramos nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19 en adelante, y allí estaremos leyendo la palabra de Dios en esta mañana. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19 en adelante. La palabra de Dios dice de la forma siguiente: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Padre, te doy gracias por esta tu palabra. Te doy gracias por aquellas personas que la están escuchando en este día, para que tú estés obrando de una forma en especial. Bendecimos a cada una de las personas que ponen atención a la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a estar hablando bajo el tema reconcíliese con Dios. Reconcíliese con Dios. Y si hablamos de que usted tiene que reconciliarse con Dios, es porque realmente ha habido una conexión desde el principio de los siglos, desde el principio de la creación. Ha habido una desconexión de los hombres con el Señor por su desobediencia. Isaías 59, verso 2 dice que nuestras iniquidades, o sea, nuestro pecado, han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y ha ocultado el rostro de nuestro Dios para no escuchar, para no ver. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros conocemos que en esta generación perdida que nosotros vivimos, tantos hombres fuera del propósito de Dios, tanta maldad, tanto robo, tanto atraco, tanto homicidio. Muchas personas han sentido de una forma u otra predicar la palabra de Dios en esta tierra. Y nosotros podemos ver que en nuestros días hay muchas sectas que se mueven llevando el mensaje de Dios. Pero cuando usted analiza cada una de estas sectas que se están moviendo en nombre de Dios, usted se pone a buscar a fondo. Y cuando usted habla con una de estas personas y le pregunta ¿dónde está el fundador de esa secta? ¿Dónde está el fundador de esa religión? Le puede decir que está en un punto estratégico geográfico enterrado. Pero nosotros no le estamos hablando de una persona que está enterrado en algún lugar, sino que realmente en un tiempo estuvo muerto, resucitó de los muertos y hoy está a la diestra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 3 dice: porque primeramente le he enseñado a sí mismo lo que recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Sé que el nuestro Dios, Cristo Jesús, ha resucitado de entre los muertos, y Él es la primicia de los que durmieron. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Segunda carta a los Corintios, en el versículo 19 dice
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Quiero hablarle de, primeramente, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan, en su capítulo 1, la palabra de Dios nos dice en el versículo 10 en adelante: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho, la potestad de ser hijo de Dios. En el capítulo 3 del libro de Mateo, allí nosotros leemos versículo 29 de Juan. Dice: el siguiente día Juan vio a Cristo y dijo: este es el Cordero de Dios que ha venido. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que ha venido a redimir la humanidad. En el capítulo 3, el Evangelio según San Mateo dice, verso 13 en adelante: entonces Jesús vino a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y le dejó. Y después que fue bautizado, subió del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. Y hubo una gran voz en el cielo que le decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cristo se manifestó, Dios se manifestó a través de Cristo en la tierra. Que Cristo anduvo desde el principio de su bautismo, reconciliando a la humanidad, reconciliando a los hombres, cada uno, como dice segunda carta a los Corintios, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. Inmediatamente cuando Cristo inicia su ministerio, en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, allí leemos lo siguiente, verso 4, capítulo 4, verso 40, dice que al ponerse el sol, todos los que tenían diversas enfermedades lo traían a él, y él poniendo la mano sobre cada uno de ellos lo sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les reprendía y no le dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que fueses a ellos. Pero le dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio de Dios, porque para esto es venido. Inmediatamente cuando Cristo se manifiesta en la tierra hecho carne, como un hombre, inmediatamente comienza a hacer su obra, comienza a reconciliar a los hombres. Vemos una diferente persona, vemos hombres y mujeres, varias personas que estaban enfermos, se acercaban a Cristo Jesús, se acercaban a Él buscando sanidad, se acercaban a Él personas que tenían espíritu inmundo, personas que tenían demonios, personas que en estos tiempos la gente lo cataloga por diferentes enfermedades, personas que estaban oprimidos por la sociedad, personas que estaban oprimidos por Satanás, y de inmediatamente personas se acercaban a Cristo Jesús. Cristo, con su amor y con su gran misericordia, Cristo libertaba a esta persona de esta condición. Pero Él simplemente no se limitó a un círculo de personas,
sino que toda la élite, toda la persona aquí en la tierra que se acercaba a Cristo Jesús y toda la persona que actualmente se acerca a Cristo Jesús puede ser libertado de la opresión en la cual esté viviendo. Puede tener una enfermedad, si Cristo Jesús le parece y quiere sanarlo, Cristo lo puede sanar. Si se acerca a una persona que está endemoniado y quiere ser libre de esa condición, Cristo Jesús también se mueve a misericordia y todavía reconcilia a esa persona con nuestro Dios, porque Él vino y se manifestó para salvar a la persona, para libertarlo de los pecados, para que la persona ya no vivan más en opresión, para que la persona no vivan en vicio, para que la persona sea libertada del poder de Satanás, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero Cristo viene y el velo le será quitado a cada una de las personas que realmente pongan su confianza en Cristo Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. También Cristo reconcilió a cada uno de los despreciados por la sociedad. En el Evangelio de Mateo, en su capítulo 9, leemos su versículo 9 en adelante. Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 9 en adelante. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en los bancos de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él en la mesa, en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores venían y se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come su maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Acá había un hombre que tenía una condición, que era un hombre bastante aborrecido por la sociedad. La gente lo catalogaba como un ladrón en aquel tiempo. Y Cristo pasó por donde este hombre se encontraba. Inmediatamente cuando Cristo pasa por donde este hombre se encuentra, le dice que le siga. Pero cuando este hombre lo sigue, dice que él fue invitado a un banquete a su casa. Pero cuando él fue invitado a ese banquete a su casa, dice que todos los publicanos que eran aborrecidos y todos los pecadores, la misma condición que usted tiene, usted que está escuchando, dice que venían a Cristo Jesús, pero murmuraban cuando se acercaban a Cristo Jesús. Pero cuando esa gente se acercaban a Cristo, dice que Cristo hablaba con ellos, Cristo comía con ellos, y cuando Cristo comía con ellos, entonces las otras personas murmuraban, y cuando las otras personas murmuraban, Cristo le decía que los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, porque Él ha venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Los pecadores al arrepentimiento. Usted puede decir: yo no soy pecador, como muchas personas quieren decir. Pero déjeme decirle que la Biblia lo pone en la condición del pecador. Usted tiene esa condición que la Biblia le dice a usted. Capítulo 3 del libro de Romanos dice lo siguiente. Capítulo 3, verso 10 en adelante. Dice, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Con su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en su camino, y no han conocido el camino de paz, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos.
La palabra de Dios lo pone a usted en la misma condición del pecador. Y como todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios, Cristo Jesús ha venido a reconciliarlo de esa condición que usted tiene. Todos los hombres en la tierra, nacidos aquí en la tierra, todos somos pecadores. Pero hay un tiempo donde el hombre se reconcilia con Dios, y el hombre puede reconciliarse con Dios mediante Cristo Jesús, porque para eso Él ha venido aquí a la tierra, para que usted ponga su confianza en Él y que usted sea justificado en Él por Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Capítulo 5 de Romanos dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Si somos justificados por la fe, si ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús, entonces somos justificados delante de nuestro Dios. Capítulo 8, versículo 1 de Romanos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya los que están con esa confianza en Cristo Jesús, ya los que han puesto en su confianza, ya los que han sido justificados, ya no van al castigo eterno. Ya Cristo lo ha libertado del castigo eterno. Y por eso Cristo se manifestó en la tierra. Por eso Cristo puso su vida por rescate de muchos. Por eso Cristo vino aquí a libertar a los pecadores de esta condición, para que usted pueda ser reconciliado con nuestro Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Capítulo 15, el Evangelio de Lucas, versículo 1 y 2 dice: se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores nuevamente. Todos los pecadores tienen que acercarse a Cristo Jesús para que sean justificados delante de nuestro Dios. Todos los pecadores, usted que no es bueno, usted que no es justo, usted que engaña, usted que es mentiroso, usted que es ladrón, usted que es prostituta, usted que es adúltero, usted que le gusta jugar su numerito, como ya lo decía, usted tiene que acercarse a Cristo Jesús para que usted sea justificado, para que usted sea libertado de ese vicio. Cristo es la única condición, es la única solución a su problema. Y hoy se lo estamos anunciando para que usted venga al conocimiento de nuestro Dios y usted pueda ser arrepentido. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Allí tenemos otra historia de otro hombre que se llama Zaqueo. Una historia muy conocida. Y yo sé que muchos de los que están escuchando tal vez pueden conocer esta historia. Vamos a leerle unos cuantos versículos para que les recuerde la historia y que usted pueda ser bendecido en este día a través de esta historia. Capítulo 19, verso 1 dice: y habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a casa, que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pies, dijo al Señor: he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a reconciliar, Él vino a buscar, Él vino a salvar lo que se había perdido. Y amigo, entienda que usted es una persona que está perdida en esta tierra. Usted es una persona que está sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Pero hoy Cristo le ofrece una esperanza de vida eterna. Y cuando hablamos
vida eterna. Estamos hablando de una vida que usted recibe un nuevo nacimiento. Y cuando hablamos de eterno, es por la eternidad. Lo eterno nunca se va de usted. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Lo que es eterno dura para siempre. Y Él dice que Él ha venido para darle vida y para darle vida en abundancia. Juan capítulo 10, verso 10 dice, Juan 10, versículo 10, dice lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Eso fue lo que Cristo vino a hacer. Vino a reconciliarlo con Dios, vino a buscarlo, vino a sacarlo de esa condición, y vino para que usted se reconcilie con nuestro Dios en esta mañana. Amigo, hoy es su gran oportunidad para que usted se reconcilie con Dios y viva una vida gozosa como la que comenzó a vivir Zaqueo. Fue un hombre que se arrepintió de todo su corazón, fue un hombre que se arrepintió, fue un hombre que conoció que Cristo era el Señor, que Cristo era el Salvador, y como Cristo era el Salvador, y hoy está aquí, y hoy está en la tierra, hoy está vigente reconciliando todavía a usted con Dios. Hoy es su gran oportunidad de que usted se reconcilie con Dios mediante Cristo Jesús. Justificado pues por la fe, tenemos paz. Tenemos paz. Ya el estado de guerra no puede existir si usted tiene paz con Dios. Paz con Dios. Eso es lo que Cristo vino a hacer por cada uno de los pecadores aquí en la tierra. También tenemos otro caso de una mujer que tal vez muchas personas conocen a alguien en esta condición, o tal vez una de las personas, de las mujeres que estén escuchando, también pueden identificarse en esta condición. En el Evangelio de Juan, en su capítulo 8, allí tenemos una historia de una mujer que era bastante conocida. Dice que era una ramera. Era una ramera y la conocemos por lo que ella hacía y estaba haciendo. Versículo 1 dice: y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentándose le enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en el adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Maestro, decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose en tierra en el suelo, escribía en tierra con los dedos. Como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo en el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían unos a uno, comenzando desde el más viejo hasta el más joven. Y solo quedó Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te ha condenado? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Era una mujer que habían sorprendido en el acto mismo de adulterio. Cuando hablamos de adulterio, era una mujer que estaba acostada con un hombre que no era su esposo. Era una mujer como muchas se pueden identificar. Era una mujer adúltera y perversa. Esta mujer era fornicaria. Pero cuando trajeron esa mujer a Cristo Jesús, la sociedad donde vivía ameritaba que la mujer muriera. Hoy la mujer, sabiendo que
que esto es una transgresión delante de Dios, es una transgresión delante de la familia, trae maldición a su vida y a su familia. Hoy la persona lo practica como que es una práctica normal en nuestra sociedad, pero es un pecado totalmente delante de Dios, es un pecado horrible delante de Dios. Pero él, cuando le llevaron esta mujer, tampoco él la condenó. Él le dijo: yo te liberto, tú eres salva de tu pecado, nadie te puede condenar, ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Cuando esta mujer recibió la salvación de Cristo Jesús, cuando esta mujer recibe misericordia de Cristo Jesús, es una mujer nueva, es una mujer cambiada. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Él estaba reconciliando a todo este tipo de personas que tenían esta condición. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. En el capítulo 6 de la carta primera a los Corintios, capítulo 6, verso 9, nos habla del mismo asunto. Nos dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, esos son los que quieren tener más que lo que pueden tener, ni los borrachos, ni los maldicientes, los que paran maldiciendo, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguna de este tipo de personas que tenga un patrón de vida continuo, viviendo en desobediencia de Dios, viviendo delante de Dios, transgrediendo la ley de Dios, dice que no heredarán el reino de los cielos. Pero el versículo 11 dice lo mejor que este capítulo puede asegurarnos a cada uno de nosotros. Dice: y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, han sido justificados en el nombre de nuestro Señor por el Espíritu de nuestro Dios. Aunque usted esté en esa condición, usted puede venir a Cristo Jesús y usted va a ser lavado, usted va a ser regenerado, usted va a ser santificado, usted va a ser limpiado, usted va a tener una promesa eterna, usted va a tener vida eterna por el Espíritu de nuestro Dios. Usted hoy puede ser reconciliado con nuestro Dios, porque Él para eso estuvo aquí en la tierra, reconciliando consigo al mundo. Segunda carta a los Corintios dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo y no tomándole en cuenta su pecado. Aunque el pecado fuera el más sucio, aunque el pecado fuera el más malo, esa reconciliación que Cristo hizo en la humanidad, en la cruz del Calvario, con aquella persona que pone su confianza en Él, Él no le tomó en cuenta el pecado tan bajo y tan sucio que era. A nadie le tomó en cuenta ese pecado. Dice: pero a nosotros, lo que no nos tomó en cuenta ese pecado, ya lo que hemos sido lavados y regenerados por nuestro Dios, dice que nos encargó la palabra de la reconciliación. Por eso hoy nosotros le estamos anunciando el Evangelio a ustedes, para que ustedes se reconcilien con Dios, porque esa palabra fue encargada a nosotros, a cada creyente fue encargada la palabra de la reconciliación. Y por eso, amigo, hoy nosotros le decimos que en el nombre de nuestro Dios usted se reconcilie con su Padre, porque Él lo está llamando. Aunque usted se haya alejado de su camino, Él hoy le dice que se reconcilie con Él. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En el Evangelio de Marcos, en su capítulo 16, allí el Señor nos da una porción y nos dice, capítulo 16, verso 14 en adelante, dice: finalmente le apareció a los 11 mismos y
Estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere será salvo, pero el que no crea, ese será condenado. Por eso el evangelio es predicado a cada uno de ustedes, porque si usted cree en que Dios resucitó a Cristo de los muertos y lo cree en su corazón y lo confiesa con su boca, entonces usted será salvo. Romanos capítulo 9 verso 10 le asegura esto. Romanos capítulo 9 verso 9, 10:9 dice, capítulo 10 verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tiene que convencerse en su corazón de que Dios levantó a Cristo de los muertos. Esa es la palabra que nosotros le estamos predicando, la que Él nos encargó para que sean reconciliados cada uno de ustedes, para que usted pueda venir al conocimiento de nuestro Dios. Lucas capítulo 24 verso 36 en adelante, y dice lo siguiente. 24:36 en adelante dice: mientras ellos iban hablando de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a ustedes. Entonces, espantado y atemorizado, pensaban que veía un espíritu. Pero él le dijo: ¿por qué están turbados y vienen a su corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como ustedes ven que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró la mano y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, le dijo: ¿tienen algo aquí de comer? Entonces le dieron aparte de un pez asado y un panal de miel, y lo tomó y lo comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que le hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y ustedes serán mi testigo. Ustedes serán mi testigo. Ya usted puede ver que Él dio prueba cuando se levantó de entre los muertos, cuando Él resucitó. Enseñó las manos, enseñó la marca de los clavos, enseñó todo lo que podía convencer a aquellos que no creen que hay una resurrección de entre los muertos. Pero Cristo aseguró que pusiese su confianza en Él. Como Dios lo levantó de los muertos, con ese mismo poder será levantado todo aquel que realmente ponga su confianza en Cristo Jesús. Él dijo varias veces: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Yo no soy Dios de muerto, sino Dios de vivo. Y cuando dijo esta expresión, hace 1000 años que Abraham estaba muerto, hace 1500, hace 1000 años que Abraham estaba muerto, hace 900 que Isaac estaba muerto,
y hace 800 que Jacob estaba muerto y ellos estaban vivos todavía para él. O sea, que usted, dice él, el que cree en mí, aunque esté muerto, ese vivirá. El que cree en él, aunque esté muerto, ese vivirá. Pero si usted pone su confianza en Cristo Jesús, usted va a ser levantado de entre los muertos. Porque Dios es un Dios que no miente. No es un hombre igual que como usted y como lo soy yo. Es un Dios que no miente. Es un Dios que no falla. Es un Dios que no tiene debilidad. Él es eterno. Él es inmutable. Todos los atributos de Dios para cada uno de nosotros, que comprendamos que Él es el único que puede salvar nuestras almas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Le rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliese con Dios. Amigo, usted no tiene necesidad, usted no tiene razón para perderse. Usted no tiene necesidad de esperar el castigo eterno que está destinado para esta tierra. Oiga, entienda, hoy usted puede ser privilegiado y usted reconciliarse con nuestro Dios, porque no sabemos el día ni la hora cuando el Señor se manifieste. Inmediatamente Él se manifiesta en esta tierra, entonces comenzarán los juicios en esta tierra. Todos los juicios serán desatados en esta tierra, y toda la persona que no haya puesto su confianza va a tener un problema serio. Hoy le rogamos que usted se reconcilie con Dios. Él ruega a través de nosotros: reconcíliese con Dios. Por el amor de Dios, reconcíliese con Dios. Él lo ama. Él no quiere que usted se pierda. Por eso estamos hablando de esta palabra. Por eso estamos diciéndole a los cuatro vientos: no se pierda. No permita llegar a la muerte sin reconciliarse con nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, reconcíliese con Dios. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Le rogamos que en este día, para que usted pueda entrar a su gloria, se reconcilie con nuestro Padre Celestial, ya que usted ha tomado este camino de vivir en pecado. Pero la salvación está a su puerta, la salvación está a un paso. Simplemente usted tiene que ponerse, venir en un arrepentimiento a los pies de nuestro Dios. Versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, habla de Cristo Jesús. Dice que fue un cordero sin mancha y sin contaminación. A ese Cristo Jesús que fue limpio, a ese Cristo Jesús que no tuvo mancha, que no tuvo tacha, que no tuvo arruga, que fue limpio desde el nacimiento, que fue concebido por el Espíritu Santo y la Virgen María, que fue el Dios encarnado en esta tierra. Dice que a Él lo hizo pecado por nosotros. Todo el pecado de usted y el mío fue cargado en los lomos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Fue un pecado que lo llevó a un estado agonizante. Dice que Él tuvo que llorar en la cruz del Calvario, destilando sangre por cada uno de nosotros. Y tuvo que decir: Padre mío, ¿por qué me ha desamparado? Porque mediante el pecado suyo y el pecado mío, el pecado de la humanidad, estaba sobre Él. Cristo tuvo que llorar, no porque le dolía tanto, no era tanto porque le dolía, sino porque Dios se había apartado de Él. Porque el pecado no tiene comunión con Dios, y el pecado suyo y el pecado mío estaba encima de Cristo Jesús, y por eso Él tuvo que llorar: Padre mío, ¿por qué me ha desamparado? Porque tuvo que ser juzgado Cristo por cada uno de nosotros, para que Él llevase el pecado de nosotros, para que nosotros pudiésemos ser justos delante de Dios en Él. Por eso que hoy nosotros estamos en Cristo Jesús. Por eso que justificado por la fe,
por la esperanza en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. Ya la barrera ha sido rota. El pecado ya no se enseñoreará más de cada uno de nosotros que hemos puesto la confianza en Cristo Jesús. Le rogamos a cada uno de los amigos que están escuchando que se reconcilien con Dios, porque no sabemos cuándo Él se va a manifestar. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Le rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bendito sea el nombre de Dios. He aquí el tiempo aceptable. He aquí la hora de salvación. He hoy que usted puede reconciliarse con Dios. Le dejo esa encomienda. Reconcíliese con Dios. Reconcíliese con Dios. Por lo que más usted quiere en esta tierra, le rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se entregó, reconcíliese con Dios, porque Él lo está llamando, y es porque Él no quiere que usted se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Reconcíliese con Dios, y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Reconcíliese con Dios en esta mañana. Y hoy queremos dejarle la invitación abierta para que siga escuchando la palabra de Dios con nosotros en esta noche a partir de las 6:30, aquí mismo donde está la bocina, en el templo. Le dejamos la invitación abierta para que usted venga y se goce junto con cada uno de nosotros. Y usted tiene la oportunidad de reconciliarse con Dios, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, y justificado por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Acuérdese que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Que Dios le continúe bendiciendo en esta mañana. Padre, gracias por esta tu palabra que tú nos has permitido. Te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que han escuchado tu palabra, que han escuchado que tú quieres que ellos se reconcilien contigo. Te ruego, Dios mío, que tú obres de una forma especial en cada uno de esos corazones, que tú abras los corazones, que tú abras el entendimiento.